Continuamos con el tema número 3, cálculo de intereses moratorios. La pregunta es puntual. ¿Cómo se calculan los intereses moratorios? Los intereses moratorios, existen dos formas como calcular estos. Primero, vía la opción del cálculo diario. Es decir, se aplicará el cálculo de los intereses a partir del día siguiente del vencimiento de la obligación tributaria, inclusive hasta la fecha de pago. Es decir, si mi obligación tributaria venció, digamos un ejemplo, el 12 de mayo, yo empezaré a calcular los intereses moratorios a partir del 13 de mayo, hasta la fecha que yo tenga decidido pagarlo. Ejemplo, imaginemos una fecha X, el 25 de agosto. Entonces tendré que calcular desde el 13 de mayo hasta el 25 de agosto inclusive, incluyendo la fecha del pago. Bien, ¿qué modalidad existe para el cálculo de los intereses? La administración tributaria utiliza la tasa de interés moratorio, que es publicado mediante un decreto supremo por el Ministerio de Economía. Esta tasa es fijada con carácter anual, es decir, los últimos días de un año aprueban mediante decreto supremo para aquella que entrará en vigencia el siguiente año. Entonces, el cálculo es obteniendo la tasa de interés moratorio, tasa de interés moratorio, lo dividimos entre 30 y nos va a salir un factor. Este factor lo vamos a multiplicar por el número de días contados desde el día siguiente al vencimiento de nuestra obligación tributaria hasta la fecha de pago. Vamos a contar cuántos días han transcurrido. Ese número de días más el factor que sale de multiplicar ese número de días multiplicado por el factor producto de la división de la tasa de interés moratorio entre 30, nos va a generar un factor, un nuevo factor que va a ser multiplicado por el monto a pagar. El resultado de este será los intereses generados durante esos días de retraso, de omisión al cumplimiento oportuno del pago. Entonces, esos son los intereses diarios. Espero que en la práctica sea simple de calcularlo. Primero, determinar la tasa de interés moratorio vigente del periodo. En este caso, nosotros, hablando del año 2013, la tasa de interés moratorio es 1.2 mensual. Para encontrar los intereses de un determinado periodo, tendríamos que dividir 1.2 entre 30, es 0.04. Esa es la tasa de interés diario. Si yo lo multiplico, ese 0.04, por el número de días que he retrasado el pago, me va a dar un nuevo factor. Ese factor lo multiplicaré por el importe a pagar y lo que obtengo como resultado es los intereses que han generado esa omisión al pago. La otra forma, cómo calcular los intereses, son los llamados intereses acumulados al 31 de diciembre. Ustedes sabrán que hasta el 25 de diciembre del año 2006, los intereses se capitalizaban. Los intereses de las obligaciones tributarias eran sujetas de capitalización. Es decir, los intereses que se generaban durante un periodo se sumaban al impuesto
y formaban una nueva base para efectos de calcular los intereses del siguiente periodo. Gracias a un decreto supremo publicado el 25 de diciembre del año 2006, se establecía que a partir del día siguiente de este decreto supremo, se dejaba sin efecto la capitalización de los intereses. Entonces, los intereses eran capitalizables, eran calculados naturalmente hasta el 31 de diciembre. Estos se sumaban a la deuda omitida y como consecuencia nacía una nueva base imponible. Esta nueva base imponible se le aplicaba el procedimiento del cálculo diario. Teníamos la tasa de interés dividida entre 30, multiplicada por el número de días, obteníamos un factor. Lo multiplicábamos otra vez por esa nueva base que incluía tributo omitido más intereses devengados del periodo anterior y resultaba unos nuevos intereses del periodo vigente. Es así que se ha venido trabajando con estos intereses acumulados hasta el 25 de diciembre del año 2006. La nueva base, por cierto, incluía, repito, los intereses más la deuda omitida o impaga. Era la sumatoria de esos dos componentes, los intereses y la deuda, formaban una nueva base. Ahora bien, precisemos algo. ¿Qué ocurre si un contribuyente decidía efectuar un pago a cuenta respecto a esta deuda? Lo primero que se imputaba eran los intereses. Me explico. Imaginemos una deuda de 10.000 soles que en el primer año generó intereses de 2.000 soles. Estaríamos hablando para el siguiente año ya no una deuda de 10.000, sino una deuda de 12.000. Esos 12.000 soles en el segundo año generaron unos intereses de 3.000 soles. ¿De acuerdo? 3.000 soles. O sea, la deuda ya no era 12.000, sino había generado unos intereses de 3.000. En síntesis, la deuda en general ya era 15.000. Pero algún contribuyente decide efectuar un pago a cuenta de ese gran total de 15.000 soles determinado a una fecha exacta de ese segundo periodo. Respecto a ese 5.000, lo primero que se tenía que pagar son los intereses devengados. O sea, los intereses del último año, o sea, del segundo año, 3.000, más los intereses del primer año, que eran 2.000. Es decir, si el contribuyente decidió pagar 5.000 soles, lo único que hubiese pagado son solamente los intereses, más no el monto insoluto del tributo. Pero supongamos un segundo escenario, el contribuyente decidió pagar 8.000. Los primeros 5.000 soles que se tenían que aplicar son a los intereses. Y recién los 3.000 soles eran aplicables ¿a qué? Al monto insoluto del tributo. Entonces, ese contribuyente le quedaba pendiente de pago 7.000 soles. 7.000 soles que iba a generar nuevamente intereses, pero a partir del día siguiente que se había efectuado esta amortización. Los intereses moratorios a las deudas tributarias a partir del 25 de diciembre del año 2006, en efecto, ya no eran capitalizables, sino simple y llanamente se consideraban intereses, pero ya no se formaba una nueva base para calcular los intereses a partir del siguiente año. De ahí que sale una prerrogativa respecto al deudor tributario.
y hablamos de dos aspectos muy importantes que debemos de precisar. Intereses moratorios a los pagos anticipados e intereses moratorios a los pagos a cuenta. Cuando nosotros hablamos de anticipos o pagos anticipados de una deuda, es que no hemos sido requeridos por la administración, sino que de voluntad propia decidimos efectuar un pago, un anticipo respecto a algo, a alguna obligación generada de efecto tributario. Y ese anticipo no ha sido coaccionado, no ha sido notificado, no ha sido requerido, sino voluntad propia del contribuyente, de querer pagar, de querer disminuir su deuda. Bien, ¿qué hay entonces respecto a los anticipos? Los anticipos disminuyen el monto del tributo más los intereses, pero primero, aplicado ¿a quién? Aplicado a los intereses. No se puede de ninguna forma efectuar un anticipo e imputarlo al tributo omitido, sino primero se pagará a los intereses que esta obligación ha generado. Voluntariamente entonces está pagando el contribuyente. Ok, entonces una vez que he efectuado un anticipo, significa que a la fecha efectúo el anticipo, pago primero los intereses y si hubiera un remanente respecto a los intereses y mi anticipo, tendré que imputarlo ¿a quién? A la omisión, al tributo que debo. Ahora, ¿qué hay de los pagos a cuenta? Son dos aspectos distintos. Ustedes saben como alumnos que existen los pagos a cuenta de impuesto a la renta, que son de carácter obligatorio en forma mensual. Si bien es cierto, el impuesto a la renta tiene una periodicidad de liquidación anual, pero la ley de impuesto a la renta nos obliga a efectuar pagos a cuenta de ese gran impuesto a la renta que tendremos que calcular luego de determinar las cifras anuales, de determinar la base imponible para calcular el impuesto a la renta anual. Entonces, estos pagos a cuenta sí son de carácter obligatorio cancelarlos, pagarlos, pero son pagos a cuenta de algo que tengo que pagar posteriormente, no es un anticipo. Esa es la gran diferencia. Un anticipo es que estoy pagando algo que debo. Estos pagos a cuenta es bajo un supuesto obligación de pago que se va a generar luego que yo genere o determine mi obligación de impuesto a la renta anual. Una diferencia sustancial. El anticipo es entonces voluntario y los pagos a cuenta están normados en la ley de impuesto a la renta que se tienen que efectuar. También existen dos sistemas de pagos a cuenta para efectos de impuesto a la renta, digamos. Los pagos a cuenta vía el sistema de coeficientes y los pagos a cuenta vía el sistema de porcentajes. Son pagos a cuenta que están ya establecidos, preestablecidos. ¿Qué ocurre si un contribuyente, por circunstancias diversas, incumple efectuar esos pagos a cuenta? Lo que dice la norma es que esos pagos a cuenta van a generar intereses a partir del día siguiente de que se haya vencido la obligación de pagar. Si la obligación se vencía un 15 de noviembre, por ejemplo, a partir del día siguiente, esos intereses, esa deuda, nos va a estar generando unos intereses. Y la aplicación de la fórmula es de los intereses diarios que hemos comentado hace un momento. Entonces, ¿qué dice la doctrina respecto a los pagos a cuenta?
La doctrina establece que es un mecanismo de pago que el contribuyente tiene en mérito a la ley de disminuir su obligación, porque le faculta efectuar pagos a cuenta. En el impuesto a la renta, en muchos de los casos, se pueden dar de que luego de sumar todos los pagos a cuenta que hemos efectuado durante el año y comparado con el cálculo del impuesto a la renta anual, podría darse el caso que los pagos a cuenta sean mayores que el impuesto a la renta por pagar. Y entonces nace una nueva doctrina que se llama el saldo a favor del contribuyente. O sea, los pagos a cuenta excedieron el impuesto por pagar a la renta anual. Si fuera en la manera inversa de que el impuesto a la renta calculado para el periodo anual sea mayor que los pagos a cuenta, entonces estamos hablando de un saldo por pagar a favor del fisco, a favor de la administración tributaria, un saldo pendiente de pago. Producto de la determinación de mi impuesto a la renta, determino un impuesto, por ejemplo, de 15.000 soles y solamente efectué pagos a cuenta de 10.000, tendré que pagar la diferencia. Pero puede ocurrir lo inverso. Tengo un impuesto calculado anual de 12.000, pero pagué 15.000 soles de pagos a cuenta. Ahora, ¿qué ocurre con ese saldo? Ese saldo me asiste el derecho de aplicarlos en los siguientes meses hasta agotarlo. Respecto a la tasa de interés moratorio, les mencionaba que mediante decreto supremo se ha ido aprobando y definitivamente existen dos tasas de interés moratorio bien marcadas. La tasa de interés moratorio para obligaciones en moneda nacional y la tasa de interés moratorio para obligaciones en moneda extranjera. Para moneda nacional, la tasa de interés moratorio es 1.2. Esta está vigente desde el año 2010, incluyendo la fecha 2013, o el año 2013. Pero la tasa de interés moratorio para obligaciones en moneda extranjera también está vigente a partir del 1 de marzo del año 2010 hasta la fecha. Alguien se estará preguntando seguramente que los intereses que estamos hablando en moratorios son respecto a las obligaciones tributarias que generan los contribuyentes por el incumplimiento al pago. Es cierto. Pero en efecto, también hay otra forma de generar obligaciones con la administración tributaria que nos hace vinculantes, y son las multas tributarias. Las sanciones que la administración tributaria impone a los contribuyentes por la omisión de algún requerimiento, entonces somos pasibles de una sanción por haber cometido una infracción. Y nosotros sabemos que sí existen 3 tablas insertas en el Código Tributario que nos especifican cuáles son las sanciones por cometer algunas infracciones. Entonces, estas multas tributarias son sujetas también, generan intereses, los mismos que se calculan de la forma de los intereses diarios. Es decir, mi tasa de interés moratoria entre 30, 0.04 lo hemos mencionado,
este factor lo multiplico por el número de días contados a partir del día siguiente de haber sido determinado, de haber sido acotado por esta multa tributaria, hasta la fecha que pague. Cuantifico los días y luego determino un nuevo factor. Este factor va a ser multiplicado con la cuantificación de la multa. El resultado serán los intereses que ha generado, que ha devengado la multa tributaria. Repito, la no capitalización de los intereses también es aplicable para las multas tributarias. O sea, no se capitalizan a partir del 26 de diciembre del año 2006 las multas que generen, no se capitaliza los intereses que generen las multas tributarias. Bien, existen muchos casos donde la administración tiene impuestos o montos por devolver a los contribuyentes, producto de pagos indebidos, de pagos en exceso, o simple y llanamente porque producto de una compensación se ha determinado un saldo a favor del contribuyente. Y a solicitud de este, la administración tendrá que devolver ese monto vía un cheque de gerencia, una nota de crédito u otras modalidades que el contribuyente lo solicite. Un abono en cuenta, también está aprobado esta modalidad. Ahora bien, esos intereses que genera la devolución de los pagos en exceso o indebidos que ha efectuado el contribuyente, lo asume la administración tributaria. Es decir, cuando el contribuyente omite un tributo de pagar oportunamente, la administración tributaria le cobra un impuesto, te cobra un interés de esa omisión, tanto sea de un impuesto, de una tasa, de una contribución, te cobra un interés. Pero por el otro lado, es decir, cuando la administración tiene un dinero pagado en exceso o indebidamente, el contribuyente también le asiste el derecho de que le devuelva a la administración tributaria ese dinero más unos intereses. En efecto, la administración tributaria devuelve, pero no con el interés calculado con la tasa de interés moratorio, sino la tasa de interés moratorio lo toma como referencia, pero toma en consideración solamente para devolución el 80% de la tasa de interés moratorio. Lo toma como referencia la tasa de interés moratorio, pero te devuelven los intereses respecto al 80% de la tasa de interés moratorio. Los intereses, entonces, debemos de establecer que son costos de la utilización del dinero que debe pagarse oportunamente al fisco. Solo se generan si existen obligaciones naturalmente pendientes de pago, porque si vence mi obligación tributaria hoy día y hoy día los cancelo en su totalidad mis obligaciones, no habrá generado ninguna obligación, naturalmente. Pero si genero una obligación, determino una deuda tributaria y no lo cumplo en su totalidad con pagar, entonces estará generándose unos intereses. Ahora bien, existen dos tipos de intereses en el aspecto tributario. Son los intereses compensatorios y los intereses moratorios. Los intereses compensatorios son aquellos que, por su propio nombre lo induce, es la contraprestación del uso del dinero de cualquier otro bien. Ejemplo, los intereses bancarios,
yo utilizo un dinero vía una tarjeta de crédito o un préstamo, el banco me va a generar intereses, pero sus intereses son de carácter compensatorio, por la compensación del uso de su dinero. Pero por el otro lado vienen los intereses moratorios. Estos son una especie de indemnización por el retardo, por la demora del pago que efectúan los deudores, y estos son sancionados por este retraso. Por eso se llama moratorios, que viene de mora, de retraso de pago. Y justamente lo que les precisaba hace un momento, si el contribuyente cumple con el pago oportuno de las obligaciones tributarias, no habrá necesidad de pagar intereses ni moratorios, tampoco compensatorios. La tasa de interés moratorio, entonces, es una referencia para calcular los intereses que se generan respecto a las obligaciones tributarias. La tasa de interés moratorio no mayor al 10% por encima de la tasa activa del mercado mensual. ¿Qué quiere decir esto? La tasa activa en moneda nacional no puede ser mayor al 10% de la tasa de interés moratorio. Luego hay otra condición. La SUNAT fija, o sea, la SUNAT, recuerden ustedes, pertenece al Ministerio de Economía, fija su tasa de interés moratorio respecto a los tributos que administra y recauda. Es decir, la administración tributaria establece su tasa de interés moratorio. Esta tasa podría, lo pongo en condicional, podría ser acatada por un gobierno local y acatada por un gobierno regional. Si esto es así, deberán ser aprobadas mediante resoluciones tanto de alcaldía o como del gobierno regional, un acuerdo de consejo o un acuerdo regional, pero tendrán que estar debidamente aprobadas para efectos de ser aplicables en su respectiva jurisdicción. La actualización de los tributos generan intereses, pero generan intereses no solamente los tributos, sino lo habíamos mencionado también las sanciones de carácter tributario. Veamos un caso práctico donde seguramente va a ser más fácil de comprender cómo se calculan los intereses. Acá tenemos un ejemplo. Dice, la empresa Rhiannon Sac, a consecuencia de un problema de liquidez, omitió el pago del IGB correspondiente al periodo tributario, junio del 2010, en el cual asciende a 1.500 soles. No tenía la empresa para pagar 1.500 soles. ¿Ok? ¿Cómo se deberá determinar los intereses moratorios? Fecha de vencimiento del periodo indicado, 20 de julio del 2010. Estamos hablando de una obligación de junio, vence julio, correcto. Último dígito del RUC, 8. ¿Y cuándo lo va a pagar? Lo va a pagar el 9 de agosto del año 2010. Esos son los datos y podremos calcular los intereses. ¿La solución cuál es? Actualización del impuesto hasta el 9 de agosto del año 2010. Tributo insoluto, ¿cuánto debo? 1.500 soles. ¿Cuánto fue la fecha de vencimiento? El 20 de julio. ¿Cuántos días han transcurrido desde el 20 de julio hasta el 9 de agosto? Hecho la sumatoria, son 20 días. Ya tengo la tasa de interés moratorio para moneda nacional, 1.2. ¿Puedo calcular la tasa de interés moratorio diario? Sí.
¿Qué hago? A esa tasa de interés moratorio mensual lo divido entre 30, o sea, 1.2 entre 30. ¿Cuánto me sale? 0.04. Ese 0.04, les he dicho, se multiplica por el número de días. ¿Cuánto me sale? 0.8%. Ese 0.8% es un nuevo factor que lo voy a multiplicar ¿a quién? A los 1.500, a mi deuda insoluta. ¿Y cuánto me sale? 12 soles. Es decir, mi deuda actualizada hasta el 9 de agosto del año 2010 es 1.512 soles. Como ustedes habrán apreciado, el cálculo de los intereses diarios es simple. Lo único que será especificar en forma razonable y práctica y real es cuántos días han transcurrido a partir del día siguiente a la obligación, a que se vencía la obligación, al día siguiente empezó a contar hasta la fecha de pago inclusive. Determino el número de días y lo demás es mecánico, simple. ¿Muy bien? Gracias.